Hola, Dorín, María, Arián. Hola a todos. Bienvenidas a este ciclo abierto de charlas que lleva por nombre Materias Mediales, Medial Matters, un espacio de conversación desde el arte y las tecnociencias contemporáneas frente a una planetariedad en transformación. Hoy estaremos con María Güey en conversación con Dorín Ríos. Bueno, antes de empezar, agradecemos al CCD por acoger este ciclo y especialmente al equipo de edición por su apoyo. También a María Güey y a Dorín por aceptar nuestra invitación. Les cuento un poco. Materias Mediales se desprende del programa formativo homónimo hospedado por Centro ADM en colaboración con la Agencia de Investigación Artística Media Forensis. En este programa formativo exploramos posibles modos de investigación transversales a las artes y las tecnociencias contemporáneas. En concreto, investigaciones artísticas que retoman preguntas de la ciencia y se involucran con el desarrollo del pensamiento tecnológico. De este modo, invitamos a repensar la práctica investigativa como una forma no solo de conocer mundo de otras formas, sino de hacer mundo y habitarlo de maneras distintas. Hola, hola. Bueno, pues les cuento también que tanto el programa formativo en curso como el ciclo abierto se encuadra dentro del ámbito de emergencias introducidas por el impacto de la agencia humana sobre la geobiología terrestre, el cual nos surge a replantear nuestra condición misma al interior de este planeta. Pensábamos que el reconocimiento de este proceso, conocido controversialmente como antropoceno, así como su desarrollo y su posible reconducción, es casi impensable sin la implicación histórica de las metodologías de la ciencia y las mediaciones de la tecnología, y es por ello que con este ciclo invitamos a pensar los modos en que las técnicas y tecnologías de reconocimiento coemergen y se co-constituyen con aquellas que reconfiguran materialmente al mundo. En medio de una época en la que muchas de las tecnologías en desarrollo ponen el foco y el marco y muchísimos recursos en el rostro humano, hoy María, en conversación con Dorín, nos presentará una investigación en la que se pregunta si la existencia de rostros pertenece a una época del desarrollo del planeta que no durará para siempre, dando pie a preguntarnos cómo encarar las planetariedades por venir. Bueno, María Güey es una arquitecta española. Su trabajo explora las implicaciones de la automatización, las tecnologías informáticas y los procesos de diseño basados en modelos, tanto en el entorno relacional como construido. Su carrera se basa en colaboraciones interdisciplinares que combinan la investigación y la práctica específica del lugar, no sé, como Site Specific Practice, me imagino, a menudo en alianza con instituciones relacionadas. Y Dorín Ríos es curadora e investigadora. Su trabajo se enfoca en el arte digital, prácticas post-digitales y nuevas materialidades. Es fundadora de Antimateria, plataforma en línea dedicada a la investigación y exposición de arte producido a través de medios digitales. Ella busca facilitar intercambios internacionales entre artistas, curadores, gestorics y profesionales interesados en las prácticas digitales y post-digitales. Es graduada de la maestría en curaduría contemporánea por Winchester School of Arts, especializada en culturas digitales, y de la licenciatura en arquitectura por el TEC de Monterrey. Paralelamente, es curadora en jefe del Centro de Cultura Digital, VJ en Minneapolis, en ciencias terrestres, docente en Centro y en el TEC de Monterrey. Y bien, pues estamos listos para pasar a tu presentación, María, y después pues tendrán pues un ratito para comentar, y María y yo para escuchar con muchas ganas y mucha emoción. Cuando quieras. Bienvenidas. Muchas gracias por las presentaciones y la invitación. Igual, gracias infinitas, es un gusto enorme.
Entonces, ¿voy? Sí. Vale. Bueno, sí, antes de compartir pantalla, voy compartiendo pantalla. Lo que voy a hacer fundamentalmente en esta presentación es hablar de un proyecto en particular, que es el proyecto de PicFace, que es un proyecto que comenzamos a desarrollar dentro del contexto de Terraforming, que es un programa de investigación que se llama como Think Tank del Instituto Ruso establecido en Moscú, Strelka, Media Architecture and Design. Y entonces, bueno, el programa es un periodo de unos 6 meses en los que hay una primera parte o casi 2/3 partes de una carga teórica importante para luego establecer las bases de una serie de proyectos que entran a un proceso más especulativo, ¿no? Bueno, sí, así un contexto muy general, terraforming, traducido como terraformación, ahora que se empieza a traducir al castellano también, se entiende como los procesos de transformación que habría que llevar a cabo. Originalmente se hablaba de los procesos de transformación que habría que llevar a cabo en otros planetas para que pudiesen albergar la vida humana, y después del destrozo que ha sucedido, ¿no? Que hemos llevado a cabo en el planeta, se habla de terraformación a los procesos que habría que llevar en el propio planeta Tierra para que pueda seguir siendo un entorno habitable. Entonces, ese es el contexto de este programa, que son unos 3 años, cada año un grupo de unas 30 personas de diferentes disciplinas para, desde los diferentes focos, plantear alternativas y transformaciones a los modelos de gobernanza planetarios que actualmente rigen el funcionamiento del planeta, ¿no? Entonces, cómo tendríamos que llevar a cabo estas transformaciones, qué transformaciones serían necesarias para que podamos hacer frente a crisis planetarias como las que enfrentamos, desde la crisis climática, crisis migratorias, crisis sistémicas y políticas de todo tipo, y cuáles son esas posibles reformulaciones. Entonces bueno, esto lo voy a hablar un poco más adelante, pero el marco difícil como etiquetar siempre, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Si estamos hablando sobre todo como a nivel disciplinar, ¿no? Como que ya estamos en un momento de pensar desde un contexto que ya no se establece por disciplina, sino que es desde la interacción y la relación y la comunicación entre muchos diferentes ámbitos. Y luego a nivel formal también, o formato, pues siempre, ¿no? Pero eso es diseño, esa arquitectura, ¿qué es? Pues bueno, eso podremos hablarlo también luego, ¿no? Como que hablábamos antes de lo difusos que ya están todos los límites, precisamente por esa como hibridación de todos los modelos, de los soportes y la complejidad, ¿no? A la que hemos llegado en todos los sistemas. Entonces ya sí, de alguna manera lo que requiere la contemporaneidad es una colaboración. Hay quien dice pues disciplinar, luego los términos es una cosa así como muy loca, ¿no? Pero bueno, así como algo que va más allá de las etiquetas o de los cajones que tenemos hasta ahora nombrados. Entonces voy a compartir pantalla. Espero que vaya funcionando. Aquí. Vale. Uy. ¿Esta pantalla completa? Sí. Sí, vale. Entonces, bueno, lo primero y fundamental a la hora de introducir el proyecto es introducir a MC, Marie-Claire, pero por todas conocida como MC, y Carl, que son las 2 personas con las que hacemos equipo para el desarrollo de este proyecto. Bueno, Carl Olson, aunque actualmente ya configurado como filósofo, originalmente estudió geografía, viene de ese primer background y luego ha ido especializándose en pensamiento filosófico. De Suecia, ahora mismo establecido en Dinamarca. Y MC viene de California, costa oeste de Estados Unidos, súper implicada con todo el área del diseño estratégico, desarrollo tecnológico de toda la costa oeste, y actualmente se ha trasladado a Boston, donde está desarrollando, ha empezado un posgrado en estudios urbanos y territoriales. Y la razón por la que estamos las 3 juntas no es otra más que porque nos colocaron así. El programa tiene esta parte que decía primero más teórica, en la que vamos como explorando diferentes colaboraciones con diferentes distintas personas que conformábamos el equipo.
de los 30 y después en esta última fase hay una especie como de generación de sinergias y eso nos tocó. Entonces hay una cosa muy bonita del proyecto, más allá del propio proyecto en sí, desarrollo conceptual, desarrollo metodológico, que es el puramente conocernos a nosotras, entre las tres que venimos de trayectorias totalmente diferentes, con metodologías, herramientas y formas de pensar absolutamente diferentes, y eso ha sido todo un viaje también, hemos de reconocer, está siendo maravilloso, no es fácil porque, bueno, hay una cuestión del idioma que es fundamental también, pero sobre todo a nivel de cuáles son y esas estrategias o esas herramientas que cada una de nosotras tiene desde las diferentes áreas disciplinares, hace que sea súper rico, pero que sea también como complejo llegar a esa forma de cómo nos entendemos. Vale, pues pasando ya, a ver. Vale, sí, he pasado la pantalla, ¿verdad? Vale. Entonces, uy, disculpa. No sé. He perdido aquí. Disculpad un momento, ¿qué pantalla estáis viendo? Bueno, Estamos viendo un estilo del video. Sí, ¿no? Entonces voy a traerme esto para... O bueno, vale. Aquí. Si quieres, deja de compartir. Esto se puede después editar, ¿verdad? Y cortar. Disculpadme. Vale. Entonces, ya estamos. ¿Seguís viendo la pantalla completa de...? No. Ahora lo tenéis la pantalla completa, ¿verdad? Y son las 9 diapositivas, Sí, son ¿no? las 9 diapositivas, sí. Dale, genial. Vale, pues nada, volvemos. Entonces, una vez introducido el equipo, hay una cosa que para nosotras tres es particularmente relevante en el proyecto y que nos parece muy, muy importante indicar, que es el hecho de que partimos de una base narrativa que no opera desde el establecimiento de una verdad, sino que especula y plantea preguntas. Y preguntas que seguramente muchas de ellas no llegaremos a responder en ningún caso, pero eso es súper importante porque, o nos parece importante señalarlo porque a menudo nos encontramos con estas narrativas que caen en una especie de establecimiento de verdades y soluciones que nosotras tratamos de evitar, porque de alguna manera hablar de ese lugar consideramos que bloquearía la transformación conceptual que consideramos necesaria o que perseguimos para poder llegar a observar alternativas. Esto que digo de las alternativas o de, sí, o sea, como nos da la impresión de que estas formulaciones que van desde o hacia la verdad pueden ser responsables en un momento dado del bloqueo de la posibilidad de pensamiento de otros futuros. Y esto es importante porque, bueno, yo creo que muchas en esta conversación o el propio programa de Terraforming como tal, lo que plantea o lo que es como la intención fundamental es pensar alternativas, ¿no? Y pensar futuros escenarios diferentes a los que básicamente desde el conocimiento actual podríamos imaginar, ¿no? Entonces esa es como un poco la intención, imaginar otras posibilidades, otros posibles escenarios, y eso es lo que para nosotras parece fundamental, ese planteamiento desde no una certeza, sino desde esta como especulación. Entonces, para ello lo que proponemos o lo que tratamos de hacer es generar entrelazamientos conceptuales alternativos a los que conocemos o a los que de alguna forma se dan por sentado. Y aquí es donde para nosotras es muy rica esta colaboración en la que desde nuestras distintas perspectivas tratamos de complejizar, de poner en cuestión o de... sí, o como de reformular un marco que viene dado por válido, ¿no? Y de alguna forma a lo mejor un poco intrusiva en ciertas situaciones, en ciertos momentos, o de una manera un tanto inocente, lo que hacemos es intercambiar y nos viene muy bien como esta diferencia de
de ámbitos de los que estamos especializadas cada una, porque lo que hacemos es como intercambiar una especie de paquete de asunciones que vienen dadas desde cada una de nuestras formulaciones para desde el lugar de la otra entrar a cuestionarla con los mecanismos propios o con los mecanismos o herramientas que la otra tiene entrenadas, ¿no? Entonces, hay algo importante también que es la asunción o que debemos asumir que en el estado actual del proyecto, por una parte porque está en una fase inicial, aunque bueno, la beca o el programa como tal terminó en verano y ahora ya el proyecto lo estamos continuando por nuestra cuenta, pero desde desde nuestro entendimiento está como una fase muy inicial, entonces por una parte por esta fase inicial, pero por otra por esta intención que subyace del cuestionar y del poner en crisis, entendemos que el entramado conceptual puede estar equivocado todavía, ¿no? Ya que es una construcción que se está haciendo y que está en proceso y que es un proceso que va y que viene, que planteamos, avanzamos y volvemos para reformular, ¿no? Lo que el proceso es como básico o elemental, lo que vamos haciendo es como que a partir de poner en relación ideas, observaciones o conceptos que no necesariamente siguen estas lógicas que vienen dadas, les vamos entrelazando para luego volver a ellas y revalidarlas, ¿no? Entonces hay una especie de ejercicio de poner en suspenso ciertos, diríamos, como procesos de validación de conceptos que nos permitimos el lujo como de suspender en un momento dado para poder avanzar, imaginar o desarmar, y luego es un segundo momento cuando volvemos hacia atrás para devolverles ese rigor, ¿no? y volver a empacarlos. Entonces es algo así como estar continuamente respondiendo a la pregunta ¿y qué si miramos hacia ese foco desde este otro ángulo? O a través de estas lentes que pertenecen a otro contexto, que pertenecen a otro escenario o a otra forma de operar. Tratamos de ponernos en el lugar de otros agentes, eso es un ejercicio que hacemos también, ¿no? Como de la diferencia de lanzar la pregunta desde Carmen, sí o María, de lanzarla desde otra persona o de lanzarla desde la propia tecnología, desde el propio microbio que estamos intentando como poner en cuestión, como qué pasa si deslocalizamos, o sea, si desplazamos el emisor o el agente. Y bueno, todo esto me parecía bonito hacer referencia, ¿no? Como que Ellen y Nadia en esta primera conversación hacían referencia a esta posibilidad y riqueza de la especulación, y aunque salvando el distinto lugar tal vez desde el que en la conversación, coincide metodológicamente e incluso ideológicamente, ¿no? Con esta operación que tratamos de llevar a cabo. Sí. Entonces, bueno, lo que hablaba al principio de la introducción, no es difícil etiquetar qué tipo de proyecto es esto, porque las etiquetas parece que están un poco ya obsoletas, o al menos como el sistema de etiquetado que tenemos como dado por válido, pero podríamos hablar de que el proyecto es un proceso como de investigación especulativa. Son más bien, como más nos gusta nombrarlo, tal vez es como un proceso de diseño basado en investigación, y que lo que tratamos de diseñar o idear no son tanto objetos, sino como podríamos, artefactos de pensamiento. Es como lo que buscamos con la investigación es el diseño o la elaboración de conceptos, elaboración de cero o reformulación de conceptos que nos ayuden a mirar y a entender lo que ya sabemos de otra manera. ¿Y qué pasa si esta realidad que damos por sentada, que damos por válida, la ponemos en cuestión, la ponemos en crisis y empezamos a mirarla de otro lugar? Tal vez podemos avanzar y encontrar otras vías diferentes a las que serían como las que orgánicamente podrían venir dadas, ¿no? Entonces, esto es importante, y aquí voy a pasar a... la otra imagen, me vais a perdonar. Vale. Entonces, sí, en este hablar de... No estamos viendo la otra imagen, María. No sé si... No. ¿No ha pasado de imagen? Qué raro. Pues dejo de compartir, a ver, y vuelvo. ¿Ahora? Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, en este hablar de
de pensar el diseño como el propio diseño de conceptos, he querido traer a la presentación algunas imágenes del proceso para mostrar cómo ha ido evolucionando la propia formulación de la pregunta y cómo han ido evolucionando los conceptos, ¿no? Entonces, bueno, esta primera diapositivas corresponderían a la primera fase del proyecto, donde comenzamos preguntándonos sobre la relación de la inteligencia con la cara y cuáles serían las posibilidades de la construcción identitaria a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces aquí, bueno, hay diferentes elementos que traíamos a la mesa. Por una parte, propios conceptos de la sociocognición, del entendimiento de la inteligencia humana frente a otras inteligencias, y la mirada a prácticas artísticas, como en este caso que podría ser el proyecto de Holly Herndon, donde a través de la construcción de este proyecto de realidad artificial va generando diferentes rostros en función de diferentes voces, sonidos, ¿no? Y espero que ahora pase, así que pase. No sé por qué no está funcionando esto. ¿Sí que pasó la diapositiva? Sí, vale, genial. Y esta segunda recopilación de imágenes es cuando pasamos a una siguiente fase en el propio proceso, que lo que haríamos en esta siguiente fase es mirar de forma más detallada softwares, tecnologías, sus interfaces, sus funcionamientos, para entender de qué manera la configuración de estas herramientas y de estas tecnologías afectan a la manera en la que los humanos nos reconocemos entre nosotros. De nuevo, pues podemos ver algunas palabras que se repiten, algunos conceptos que vienen también de la diapositiva anterior, pero vamos reformulándolos, pues eso, planteando la pregunta, esta vez tal vez en lugar desde el sujeto humano, desde el sujeto tecnológico y a través de también incluso la propia estética, ¿no? Como reflexionar desde todas las herramientas y desde todas las dimensiones. Y vale, podemos continuar. Sí, entonces, bueno, esta cuestión como de abrir y de operar y de machacar los conceptos, de avanzar y de retroceder, supone equivocarse, ¿no? en gran medida o en muchas veces, y llegar a lugares que tal vez no abren las puertas que esperábamos. Pero de la misma forma, también da pie a formulaciones a veces inesperadas que de otra manera tal vez no habríamos encontrado. Entonces, bueno, también es importante en este momento señalar que a veces podemos excedernos en ese atrevimiento y tal vez como que probamos de una manera que podría definirse como no correcta o la no esperada en un primer momento de relación con estos conceptos, pero tener en cuenta eso, que es un proceso constante de ir y venir. Es algo así como establecer un punto, caminarlo un poco, lo pervertimos un poco, volvemos atrás para entender su origen y recolocarlo desde este nuevo entramado relacional, conceptual, y volver a caminar, más o menos, ir y venir, ¿no? Entonces, bueno, debemos tener en cuenta que este trabajo que estamos mostrando ahora mismo está todavía en proceso y que hay muchos entramados que todavía no han sido resueltos, incluso propias ideas que voy a ir contando ahora no hemos tenido aún el momento o el desarrollo suficiente como para volver a ellos, para reparar el rigor que en un momento inicial hemos podido pasar por alto. ¿Cómo se traduce este planteamiento? He pasado ¿verdad? De imagen. ¿Está verde? Sí, sí, vale. Sí. Entonces, ¿cómo se traduce todo este planteamiento más metodológico en el proyecto particular de PicFace? Sería desde el planteamiento de que lo que nosotros proponemos es mirar el relato de la transformación de la superficie de la Tierra desde la perspectiva particular de un agente, que en este caso sería la cara. Entonces, lo que PicFace propone es considerar las implicaciones que este elemento particular, la cara, por ser su configuración la que es, por haber ido adquiriendo los roles que ha ido adquiriendo, por haber ido evolucionando de la manera que ha ido evolucionando, conlleva la transformación de la superficie de la Tierra. Hay una parte de analizar las implicaciones que ya ha supuesto y una siguiente parte que es imaginar qué supondrá la cara en esta transformación por venir si sigue por una vía, por otra, intentando entender cuál es un poco el devenir, el futuro que espera a esta constitución de la cara. Este planteamiento es un poco conflictivo
respondiendo un poco a toda esta forma de operar y manipular conceptos, en el sentido de que deja de partida fuera muchas consideraciones de trascendental importancia para el entendimiento de todas las dimensiones que constituyen la cara, o todas las que esta afecta, ¿no? O sea, es una operación que a nosotros nos permite por el momento poder establecer un punto de partida y centrarnos y poder como de alguna manera aislarlo para después entrar a complejizarlo. Como digo, como un poco este loop. Entonces, por ello hablamos en el vídeo introductorio de que, bueno, que esto es una cosa que no contaba al principio, porque todas las imágenes que voy a ir mostrando ahora son imágenes de este vídeo que nosotros desarrollamos al finalizar el programa para introducir el proyecto en concreto. Entonces, el proyecto se basa en una investigación en la que vamos mirando a diferentes tecnologías, diferentes ámbitos científicos, diferentes ámbitos de pensamiento, nos relacionamos con muy diversos agentes, ¿no? Entonces hay una parte que es de conversaciones con lo que llamamos practitioners de la cara, o sea, como profesionales del rostro desde diferentes ámbitos. Tenemos conversaciones con una cirujana plástica, hemos tenido conversaciones con un fotógrafo, con un biólogo evolutivo, con una persona especializada en realidad aumentada y construcción de filtros, con diferentes profesionales y pensadores del rostro para llegar a configurar como un poco toda esta dimensión. Entonces, el vídeo que voy a mostrar estas imágenes decía que hay una cosa que contamos al principio, ¿no? que este es un proyecto que no versa sobre la cara como indicador de la identidad humana, por ejemplo. Si bien por descontado entendemos que la relación del rostro con la configuración identitaria desencadena razones infinitas de cómo han sido las formas de esa transformación de la Tierra, ¿no? Pero nosotros de partida es algo que estamos como poniendo en suspenso para poder centrarnos en atender como la transformación de esta superficie, ¿no? Como una cuestión como mucho más territorial. Y también es importante tener en cuenta que aunque lo que proponemos es considerar una fase facial como entendiéndolo como un tiempo marcado por la abundancia de caras y por una predominancia en particular por un tipo de caras, no es la cara el único elemento que habría estado dando forma en este periodo. O sea, no estamos estableciendo una fase facial del proceso de terraformación como la cara el único elemento agente de esa transformación, sino que sería un elemento más. Lo que pasa es que lo estamos igual, ¿no? Como aislando para poder centrarnos en la cara y después ya entrar a observar y analizar cuáles son esos entramados relacionales con otros agentes que también han sido activadores de esa transformación. Entonces, bueno. No sé por qué. Al hablar de la estructura, sí, como para dar un poco de estructura y de orden a lo que sería el proyecto, esta imagen representa los 3 periodos más o menos que estamos estableciendo. Nunca hubo una intención provocada de tener un orden o una estructura de tiempo lineal, pero de alguna manera, naturalmente o orgánicamente, fue muy operativa y seguimos en esa estructura. Aunque empezamos a manipularla y a darnos cuenta de que empieza a haber como conexiones en diferentes momentos temporales que son importantes y entonces cada vez tal vez la estructura lineal pueda ser no la óptima para continuar la investigación, pero bueno, por ahora seguimos como un poco con esta estructura. Entonces, bueno, tenemos 3 etapas planteadas que hemos llamado First Phase, Accelerating Phase y Peak Phase, en las que vamos elaborando una contextualización que nos permite de alguna forma entender qué es lo que ha sucedido hasta ahora. Estas 3 fases son como más analíticas y más de observación. Si bien ya vamos como operando y formulando y jugando como con este entrelazamiento de conceptos, pero lo que hacemos es como establecer esa contextualización base para llegar a un cuarto momento que llamamos post-phase, que ahí es donde entramos a especular en torno a cuáles pueden ser las formas, roles o agencia de la cara a partir del momento actual en el futuro y cuáles por tanto serán las implicaciones que puede suponer en la transformación por venir. Entonces las imágenes que vemos ahora corresponderían a esta primera parte que llamamos First Phase, que aquí lo que tratamos de situar es cuál ha sido el proceso de configuración de las caras desde el origen de la vida en el planeta.
Entonces, desde el momento conocido como la gran oxigenación, que desencadena la aparición de cianobacterias, a la explosión cambriana, que supone el momento de mayor radiación de vida animal y la mayor variedad anatómica y biológica. Y vamos centrándonos en conceptos como cefalización, que sería el proceso evolutivo por el que concentramos los órganos sensores en la parte anterior del cuerpo, o de evolución hacia organismos bilaterales, que es lo que lleva a la organización de la vida en la Tierra en una determinada orientación. Todo esto es importante porque esta forma de organización y de orientación de los cuerpos al final tiene las implicaciones en cómo se va transformando ese territorio, ¿no? El hecho de que los animales tengamos los órganos sensores concentrados en la cabeza hace que los ecosistemas hayan evolucionado de una forma particular porque la depredación viene desde esta parte y bueno, todo este tipo de consecuencias, ¿no? de cadena. Entonces la operación que llevamos a cabo es algo así como partir de conceptos y conocimientos que vienen formulados desde la biología evolutiva para tratar de traducirlos a su dimensión territorial y reconocer cuál ha sido como... Sí, intentamos dibujar cómo se traducen las modificaciones en los cuerpos en consecuencias en las formas que han ido adoptando estos ecosistemas y el territorio. Entonces aquí entramos a analizar o a pensar en conceptos como construcción de nicho, que es un término puramente como de la biología evolutiva, que es el concepto que se refiere al proceso según el cual los organismos modifican de forma activa ciertas partes seleccionadas de sus entornos, de los suyos o de otros organismos, ¿no? O sea, sería como por ejemplo la creación de un nido o la búsqueda de sombra puede alterar el movimiento del aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el organismo de esta manera influencia su propia evolución al mismo tiempo, ¿no? Porque al alterar las condiciones de su entorno, altera también la adaptación de la especie. Entonces todo esto nos lleva a empezar a entender la cara como plataforma a través de la cual los animales interaccionamos con nuestros entornos. Y es ese primer momento como de entendimiento de la cara como plataforma. Y volviendo a hablar como de ideas o de conceptos, ¿no? Hay algo que no sé si se empieza a hablar ahora, que bueno, que nosotros de alguna manera nos sirve muy bien como para entender de qué manera hablamos de la cara como plataforma, que es como esto como algo equivalente como a un realismo de la plataforma, ¿no? Como entender que estamos totalmente como condicionados o atados a esta plataforma que es la que supone esa mediación con el entorno. Entonces, vale, para seguir con la siguiente fase, aquí entraríamos ya en la parte que llamamos más accelerating phase, aunque bueno, de alguna manera los bordes entre lo que llamamos cara acelerada o cara pico, peak phase, siguen muy cambiantes aún para nosotras porque hay muchos elementos que consideramos que pueden ser como correlativos, pero de alguna manera lo que supone el cambio del paso de first phase ahora es que es cuando comenzamos a establecer las diferencias entre el rostro humano y el rostro de animales no humanos al centrarnos en aspectos de la condición social. Entonces nos centramos en la cara y el comportamiento humano para analizar cómo la progresiva adquisición de funciones de la cara, o sea, la otorgación o el desarrollo de la cara, la adquisición de funciones, lleva a constituirla como esta plataforma para además el reconocimiento mutuo, no solo como de interacción con el entorno, sino de relación entre las propias personas. Hablamos de la capacidad humana para la expresividad, que nace con el desarrollo neuronal y que está muy ligado a este proceso de cefalización, que es lo que permite comprender, interpretar y responder a los rostros de los demás, y es lo que posibilita lo que se conoce como la teoría de mente, que sería la capacidad para atribuir pensamientos o intenciones a otras personas, otras entidades X. Entonces, y esta habilidad de la teoría de mente es lo que determina o lo que marca de alguna forma la modernidad conductual y que sería el conjunto de características que empiezan a definir la distinción del Homo sapiens frente a otros relativos. Sí, bueno, en esta misma fase también lo que continuamos es como empezamos a mirar la representación o la historia de la representación de la propia cara o de nosotros mismos, ¿no? Desde pinturas rupestres, teatro, cine o la aparición de teléfonos móviles. Y vamos mirando a toda esta ámbito de la representación desde diferentes ángulos. Por una parte, el significado de su evolución en los cambios en nuestras formas de autoconciencia y de autorrepresentación,
o sus consecuencias en los roles otorgados a la cara como elemento para la construcción o interacción social. Pero también atendemos a su dimensión en términos de recursos consumidos, desde los pigmentos a los minerales necesarios para la elaboración de estos dispositivos, el calor generado por los centros de datos que hacen posible el consumo de imágenes, como esta creciente obsesión con la representación implica una creciente inversión de recursos y de afectación de la superficie de la Tierra y de todo, sí, del planeta. Entonces, continuamos y por otra parte también si miramos a las implicaciones que vienen precisamente de lo que hablábamos, de razones como la dirección en el movimiento, determinada por la anatomía de nuestros cuerpos, la cefalización, la posición de la cara o la orientación que esta marca, y cómo determina una forma muy particular en la interacción social. O sea, cómo el hecho de nuestras configuraciones determinan o afectan la forma incluso de estos propios dispositivos. Vale. Entonces, vale, lo que supondría esta fase más o menos es que de alguna manera empezamos a entender la cara como interfaz que media y determina nuestra relación con la superficie de la Tierra, pero también con otros. Y aquí es donde pasaríamos como, bueno, si no he ido enseñando, perdonad, porque no he ido enseñando a lo mejor estas otras imágenes que son todas correspondientes a esta fase, pero bueno, sí. En estos límites un poco difusos, ¿no? Lo que pasaría en la siguiente fase, si ya entramos a hablar de peak phase, es que corresponde con el momento que de alguna manera se extiende hasta el tiempo presente y que está caracterizado por ese incremento, o caracterizado en nuestra conceptualización por el incremento a la atención al rostro y el protagonismo del rostro en prácticamente todas las dimensiones de nuestra vida. Atendemos al nacimiento o expansión de numerosas tecnologías que están ampliando y diversificando lo que podemos hacer con el rostro. Están ampliando y diversificando los roles y las funciones que la cara puede desempeñar. Y son tecnologías que tienen formas propias de vernos y que operan con las caras a través de otros esquemas distintos a los que serían los esquemas de la inteligencia humana. Entonces, si bien son tecnologías que comenzaron por ser diseñadas por la inteligencia humana, por seres humanos, entramos en una fase de automatismo, de autonomía de estas máquinas, en las que el humano comienza a perder idea de qué es lo que está sucediendo en la operación y por tanto empieza a perder agencia y empieza a tener que relacionarse de una manera como a tú, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí pueden ser la utilización de redes neuronales, por ejemplo, en tecnología de reconocimiento facial, técnicas como face hallucination, agent vectors, o sea, como diferentes tecnologías de visión computacional que están entrando en una etapa de desarrollo y de consolidación de otras formas de inteligencia que operan según diferentes patrones. En lo que, bueno, reflexionamos qué ocurre con estas inteligencias en relación al rostro son dos vertientes. Por una parte, la capacidad que les ha sido entrenada para relacionarse con las caras, detectan, reconocen y clasifican los rostros a través de una ingeniería, de algoritmos y de bases de datos que gestionan las caras como algo totalmente distinto a lo que serían para nosotras, y se relacionan con ellas según mecanismos propios que amplían unos significados o unas funciones y limitan otras. Y por otra parte, nos topamos también con la sospecha de que estas inteligencias maquínicas no necesariamente requieren una cara para operar, aunque a menudo nos empeñemos en que sí y antropomorficemos mucho su constitución, ¿no? Entonces, vale, ¿cómo vamos de tiempo? Llevas 30 minutos más o menos. Sí, pues voy a ir cerrando esto un poco y ya podemos pasar a la conversación. Entonces, bueno, sí, conceptos a lo mejor con los que nos relacionamos en esta parte son más conceptos que seguro que todos estamos familiarizados con ellos, como baby face, ¿no? Que es esta atribución de emociones a un tipo de rostro, ¿no? Un rostro muy infantil, y por eso muchos de estos robots tienen unos rostros muy inocentes o muy naif, porque provocan una reacción emocional en el ser humano particular, o Uncanny Valley, que es ese momento, ¿no? de distorsión cuando ves un ser artificial o maquínico que se parece de una forma muy fina a lo que podría ser un ser humano, pero que no acaba de ser, entonces se produce como esa especie de alienación. Entonces, sí, voy a ir pasando para que sigamos viendo. Vale, sí. Entonces, bueno, lo que sucede un poco con esta visión computacional es que para esta operación, para esta tecnología, la cara es una imagen más. Es una imagen, o sea, procesa la cara como una imagen, otra
o así lo entendemos, ¿no? Como de alguna manera por ahora parece que reconoce la imagen o que la analiza a través de estos datos y desprendía de unas connotaciones o de unas apreciaciones que a lo mejor que el ser humano sí que interpretaría. Pero al mismo tiempo esta inteligencia maquínica es capaz de otorgarle otros significados que son inimaginables para la inteligencia humana, desde un nivel de precisión a una cantidad de datos que la máquina puede operar y relacionar en un momento inmediato y que el ser humano sería incapaz de operar con ellos, ¿no? Entonces aquí se produce esta dislocación, sí, es un proceso, esta dislocación de cómo hasta ahora el ser humano se ha relacionado con el rostro y cómo el rostro empieza a ser interpretado por otras inteligencias. Y de alguna forma este proceso podría ser el paso como de ser interpretados y reconocidos de sujetos a objetos. Que esto es un poco de los conceptos, algunos conceptos que teníamos en esas primeras diapositivas, que hablábamos de este paso, ¿no? de objeto a sujeto, o sea, de sujeto a objeto y al mismo tiempo vuelta a objeto, ¿no? Entonces decimos que estas inteligencias reconocen, interpretan y clasifican las caras como reconocen, interpretan o clasifican otras imágenes, pero al final de cuentas se están relacionando con los rostros y los interpretan, los manipulan y por tanto median nuestra propia cognición social. Es lo que sucedería, por ejemplo, con el caso de los filtros o de la realidad aumentada, que es la tecnología que quisimos utilizar para el desarrollo del vídeo. Entonces, bueno, este paquete de imágenes en particular de esta fase del vídeo, lo que hace es el momento como de revelación un poco del truco que habíamos utilizado, mecanismo que habíamos utilizado para la narración del vídeo. En el proceso de esa fase de desarrollo del vídeo construimos o creamos alrededor de 12 máscaras con el software Spark AR, que es el que utiliza Facebook el que los usuarios de Facebook pueden utilizar para crear filtros. Y a partir de estas máscaras vamos contando la historia. Entonces la razón de utilizar estos filtros era entender de qué manera la propia tecnología, por la configuración de la interfaz, por el diseño de los parámetros, por las opciones de manipulación que ofrece, cuáles son los rasgos que sí que puedes manipular o no, cómo va determinando el resultado de la imagen. De alguna manera es como haber creado el vídeo en colaboración con una inteligencia maquínica, que es este software de visión computacional. Entonces, primero detectaba la imagen, la persona que va narrando las trenzas es en sí, ¿no? Entonces la cámara detecta la imagen, la reconoce, la clasifica dentro del parámetro de su base de datos y detecta los puntos de movimiento para poder operar con su rostro y aplicar esta máscara. Entonces hay una serie de pasos que el ordenador conecta y que ejecuta de una forma directa en la que la persona ya no tiene acción, ¿no? O ya no tiene agencia en la manipulación. Y hay algo del resultado del vídeo que viene exclusivamente determinado por cuál es la operación de este propio software. Entonces esta parte en concreto del vídeo es en la que quisimos plantearla como ese momento de revelación en el que se muestra este paso y este truco, ¿no? Que es ese ir y venir de ser objeto a sujeto. La máquina nos reconoce, nosotros nos reconocemos a partir del propio reconocimiento de la máquina, ¿no? Y ese bucle. Entonces, sí, hay una intención general en todo el proyecto que es tratar de provocar o de traer los conceptos a efecto a través de la propia tecnología que se está analizando. Muchas veces, ¿no? Como que a veces el pensamiento viene desde una especie como de pensarlo desde fuera y lo que quisimos hacer era como qué pasa si operamos desde el interior de todo esto. Y bueno, sí, yo creo que si queréis voy a plantear como lo que sería ya la última fase y aquí yo creo que podemos abrirlo a la conversación, ¿no? Porque esto es lo que nosotros estamos en puro momento de definición, que sería esta etapa que digo post-phase, que es qué pasa después de este momento álgido de la cara. Entonces, una vez hemos establecido todos estos parámetros, condiciones y entendimiento de cuál ha sido la evolución hasta el momento actual, nosotros hasta el momento lo que planteamos eran dos posibles extremos, que sería el momento de caras en todo, como una obsesión, o sea, como que esta obsesión llega a su máximo y la única forma de mediación entre agentes es a partir de la construcción de caras en lugares donde incluso no harían falta, o opuesto que sería en inglés lo llamamos facelessness, ¿no? Como una cognición social anónima o sin rostro, que sería, según estas inteligencias computacionales que parece que no requieren la cara, van alcanzando predominancia, parece que se inicia un viraje hacia estas formas de cognición social anónimas, sin rostro, que es donde se plantea el escenario de que los rostros desaparecen.
Y un tercero, ¿no? Que sería como la convergencia de ambos, que sería la posibilidad de que somos todos y todas y todes capaces de coexistir en un mundo que opera con diferentes inteligencias, unas requieren rostro, otras no requieren rostro, y lo que implica es que no necesitamos la mediación de la cara, ¿no? O sea, aquí lo que planteábamos, hemos hablado antes del concepto de teoría de mente, ¿no? Que es esa capacidad para escribir o pensamientos o intuiciones en otras entidades, pues que si somos capaces de hablar de una teoría de mente, bueno, hay algunos grupos ya que hablan de teoría de mente bioquímica, ¿no? Como si somos capaces de generar ese mismo proceso de interacción entre humano con humano con otras entidades, y ahí se produciría, o desde nuestra suposición podría ser ese momento como de desplazar al ser humano de esa posición de privilegio para pasar a relacionarse con otras inteligencias y con otras entidades en un lugar como de mucho más, sí, menos jerárquico, sino relacionándonos o reconociéndonos como una más dentro de este entramado de coexistencia de múltiples inteligencias. Y aquí lo dejo, no sé si podemos comenzar por conversar por qué otros escenarios se os ocurren o bueno, por donde queráis. Entonces, ¿paro de compartir tal vez? ¿O? Como quieras. Venga. Vale. Wow. Creo que justo, bueno, no sé, mientras estabas presentando, me parece también bien interesante ver cómo se ha desplazado el proceso entre el objetivo inicial, los encuentros que se han tenido en el camino y las reflexiones que se han sumado precisamente pues con ese desarrollo, ¿no? Que creo que inevitablemente sucede cuando empezamos a incorporar procesos que no están siendo desarrollados bajo exclusivamente subjetividades humanas, ¿no? Y me recordaba mucho a una charla que tiene Daniel Rubinstein con Heather DeWitt Harburg, como un poco en marco de una comisión que le hacen a Heather para el Media World de la Photographers Gallery de Londres, que justamente están hablando sobre, bueno, cuáles son los deseos de los compilados de datos, ¿no? O del dataset, ¿no? Y entonces están haciendo este ejercicio de regreso como, bueno, este texto famosísimo de qué es lo que quieren las imágenes, what does images want, y relacionándolo de regreso con los bancos de datos, ¿no? What does the dataset want. Y me parece interesante porque pareciera que inicialmente hay como un impulso a hablar de que, bueno, si son datos que son abstraídos, leídos y filtrados por humanos, pues de alguna manera lo que reflejan son los deseos humanos. Sin embargo, parte de esos procesos que quedan justo en un espacio gris de reconocimiento, pareciera que de alguna manera apuntan hacia otros lugares. Y creo que también eso tiene mucha relación como con este observar maquínico, ¿no? Y sobre todo en la idea de cómo se vincula con la mediación, que me parece muy importante. Si estamos en un espacio donde recurrentemente estamos mediadas por máquinas y por procesos que no entienden y no asumen estas subjetividades de manera inmediata, al menos no desde un espacio desde lo sensible, pues hacia dónde estamos colocando entonces nuestros objetivos, ¿no? Nuestras búsquedas a través de estas colaboraciones humanas, no humanas, maquínicas y todo lo que está al centro. Y más bien aquí me gustaría preguntarte un poco cómo están abordando justamente o qué encuentros han tenido en esta transacción o en esta mediación a la hora de colaborar, no solamente entre ustedes, sino también al integrar estos procesos maquínicos. No sé si haya algo que quizá en el camino, eh, digamos, previamente negociado entre ustedes, haya tenido que cambiar a la hora de involucrar un proceso maquínico. Bueno, sí, o sea, es súper pertinente la pregunta en cuanto a la evolución de cómo ha ido mutando, desplazándose como el foco, ¿no? Como desde luego que cuando empezamos a hablar, en ningún caso imaginamos que íbamos a terminar acabando como sí, las implicaciones de la cara como tal, pero de alguna forma sí que había desde el principio esta intención de intentar entender qué sucede en nuestra relación híbrida con las máquinas, ¿no? Entendiendo que hay una, sí, como una
abundancia cada vez mayor o predominancia cada vez mayor, y que es importante explorar de qué forma vamos a poder llegar a relacionarnos con ellas. Entonces, hay un momento, yo creo que clave en todo el proceso. Bueno, originalmente, y esta cuestión como de lo maquínico sí que viene desde el principio. La primera intención tal vez era como una especie de entender la emoción en la propia máquina, en el proceso automatizado. Entonces hubo unos planteamientos originales que hablábamos como de la empatía y de cómo provocar esa empatía, o de cómo puede automatizarse la empatía, ¿no? Como mirábamos a episodios como dramáticos de violación de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? De cómo estamos como súper habituados a enfrentarnos a imágenes que son devastadoras, y parece que estamos como súper neutralizados, y es como, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no reaccionamos? Y entonces al mismo tiempo hacíamos como el giro opuesto, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a provocar la empatía en un ser maquínico que está prediseñado, pero que va a ir evolucionando según va desarrollando esto? Entonces ese pensamiento y en intentar entender cómo piensa o cómo nos ve una visión computacional, ahí es donde quisimos intentar. Ninguna de nosotras tres viene como un conocimiento tecnológico altamente cualificado, por decirlo de alguna manera. Entonces ha sido una exploración mucho como eso, de ir hablando, preguntando, ¿no? Pues desde una compañera del programa especialista en Machine Learning, que nos va desgranando como para gente con muy poco conocimiento cómo operan estos procesos, a la conversación que tuvimos con Lucía, que es esta persona que trabaja en el desarrollo del software para filtros, que ahí fue cuando tuvimos la clave de cómo entrar a manipularlo y a mimetizarnos con ello, ¿no? Entonces, de una manera era, sí, como pues eso, cuando juntas tu mano con el teclado y con el mouse, y empiezas a operar desde las propias herramientas que tiene el software para construir una cara. Entonces te ves limitada por estas barras que puedes crecer hasta un máximo y hasta un mínimo, y te ves limitada por una serie de otras razones que sí que vienen impuestas desde el diseño humano, ¿no? Porque esto era interesante también, de hablar de cómo hay una serie de parámetros que, o sea, al final quien está regulando las posibilidades éticas y morales de todos estos softwares por ahora es la propia empresa, ¿no? Entonces de pronto hay un momento que deciden, no se puede, no podemos posibilitar el filtro que deforma el rostro, porque puede tener unas consecuencias negativas en ciertas como mentes, pero después decide la empresa que sí, que ahora es que se puede. Y es puramente como una decisión de la propia organización, ¿no? Que se habla también de inteligencia casi como a nivel empresarial, como si la propia empresa fuese otra inteligencia, porque al final está operando también, ¿no? Entonces, ahí hay una traslación o un intercambio, una interlocución en la que se van fusionando todas estas agencias y operaciones, y nos vemos como en ese entramado, que es importante entender cuáles son las razones, ¿no? Eso es lo que nosotras nos gustaría como llegar a plantear, es como podemos llegar a entender cómo ve una máquina y qué es lo que estaba sucediendo en su interior, porque ya entendemos cómo yo puedo atribuir unas razones o unos valores, pero no entiendo qué es lo que sucede dentro de esta máquina. Entonces nuestra idea, nuestro planteamiento es que si llegamos a entender cómo funcionan, podemos llegar a desarrollar como esa relación desde un lugar, desde el entendimiento. Vaya. Y que justo regresa también esta idea pues de la mediación o del espacio, ¿cómo decirlo? Como la interfaz que está al centro de la conversación, ¿no? O sea, creo que esta pregunta de cómo ven las máquinas, ¿no? Cómo nos ven las máquinas, pues justo me hacía pensar de regreso en pues, toda esta práctica que tiene James Bridle, ¿no? Como con su New Aesthetic, que justamente la pregunta que hace es esa, ¿no? O sea, pues la pregunta es cómo nos ven las máquinas, pero también cómo nos vemos reflejadas en eso que nos arrojan las máquinas, ¿no? Y que somos capaces de identificar. Como bien decías en algún punto de la presentación, llega un momento en el cual estamos como altamente mediadas incluso con nosotras mismas, pues a través de estos elementos o estos dispositivos que no estamos produciendo con nuestras manos y que no terminamos de entender hacia dónde se están colocando pues, las preguntas y objetivos de quienes sí están detrás de esa producción, ¿no? Entonces pensaba obviamente, ¿no? Como que es el mismo engaño del espejo, eso que sucede frente a ti, pero que está colocado en un opuesto, ¿no? O sea, precisamente en espejo,
que revela sí parte de lo que tú estás observando, pero al mismo tiempo está enmarcado por un dispositivo mediador que está contenido, ¿no? Contenido por un material, contenido por un espacio, contenido por un objeto, y que en este caso hay no nada más esa cara del dispositivo que nos está ayudando a mediarnos con nosotras y para otras, ¿no? Sino también lo que opera intermedio en ese espacio. Y a mí siempre una de las cosas que me ha parecido como muy preocupante en esa conversación es justamente que no podamos ejercer el intercambio para con quien está del otro lado, solamente podemos usar, ¿no? O de alguna manera atravesar los canales de comunicación a través del espacio que ya se está mediando y el resto queda como en un lugar absolutamente opaco. Y cuando hacemos eso como con algo tan natural y tan necesario justo para, como decías, ¿no? Esta creación de empatía como lo es el rostro y ¿no? Aunado a razones por las que de repente tienen que ver con por qué no generamos otros lazos de empatía con otros seres vivos no humanos, ¿no? O por qué nos cuesta tanto trabajo generar un lazo de empatía con un pez o con un cien pies o con una mariposa, a diferencia de un gato, un perro, un elefante, ¿no? Y regularmente tiene la tendencia a venir de regreso a explicarlo desde el rostro, ¿no? Y desde eso que vamos construyendo con la gestualidad y si bien no siempre está vinculado solo a la imagen, sí está vinculado como a un elemento estructuralmente social, con el que no podemos de alguna manera remediar o colaborar si no entendemos cuáles son como sus cimientos, ¿no? Y que creo que ahí es donde radica gran parte como de esa, no sé, como de esa problemática de cómo entendernos a través de esos elementos. Y digo, no sé, a mí me gustaría también escuchar un poco sus reflexiones al respecto de cómo ha sido ese intercambio, también como para producir estos resultados o para producir al menos como estos nuevos planteamientos desde la visualidad en el proyecto que tienen que ver con esa reconfiguración y como esa nueva negociación entre plataformas, software, individuos, ¿no? Rostros que no son los tuyos, ¿no? O sea, que de alguna manera no te pertenecen, pero que tampoco pertenecen a nadie en particular, ¿no? No sé, me gustaría justo escuchar un poco. Sí, bueno, o sea, todo esto que estás diciendo es algo que está continuamente en la conversación, ¿no? De cómo nos relacionamos con esa imagen que nos devuelve, ¿no? Como que hablaba del concepto de Uncanny Valley, que todas conocemos, pero luego está este viraje del concepto como Reverse Uncanny Valley, que es cuando ya no es la alienación que te produce la propia ser maquínica que se parece extremadamente a un ser humano, sino que la imagen que te devuelve de ti misma te genera cierta extrañeza. Y es precisamente esto que hablas, ¿no? Como ese dispositivo o esa terreno gris, ¿no? En el que no sabemos exactamente qué es lo que sucede ahí, nos devuelve una imagen de nosotras que nos genera extrañeza y que no sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido, por qué razones, por qué tipo de datos, por qué tipo de asociaciones internas nos provoca una cierta alteración de nuestro rostro que nos desconcierta. Y como bien dices, esto viene sucediendo desde los espejos, o sea, no es una cuestión puramente de tecnologías computacionales, sino de esa mediación de una interfaz matérico o no matérico que nos devuelve otra imagen, ¿no? Entonces, ahí lo hemos reflexionado mucho también y de qué más, sí, como en ese entendimiento, eso es lo que buscamos, ¿no? Como intentar entender qué es lo que sucede y cómo podemos llegar a evitar esos momentos de extrañeza. Y esto que hablabas de la empatía que genera el rostro, de qué manera podemos llegar a desarrollar, bueno, no a desarrollar, sino a experimentar empatía con otros seres que no necesariamente tienen una cara. Y aquí hay un proyecto que no tiene que ver con este, pero que desarrollo en relación con una compañera, se llama María Molina, ella es neuróloga, y que lo que tratamos de explorar es el gesto como elemento de comunicación y de desencadenamiento de esta empatía. Entonces, ¿qué sucede? Pues eso, de pronto como, no sé, con un brazo mecánico, que realmente no tienes como unos lenguajes comunes ni compartidos, pero puede haber una serie de movimientos de esta máquina que están respondiendo a unas situaciones X, o bien a que el terreno está desnivelado, o bien a una falta de... Da igual, hay una serie de gestos que podemos llegar a interpretar y que podemos desarrollar
bueno, o esa es nuestra hipótesis o la provocación que queremos desarrollar, si podemos llegar a desarrollar unos gestos o un entendimiento de los gestos de otros seres que provoquen esa empatía. Pues igual, tal vez con las hormigas no podemos desarrollar una empatía a partir de verles el rostro, pero de pronto podemos llegar a desarrollar una empatía si entendemos a qué se deben los movimientos del grupo, ¿no? O por qué operan desde un lugar o desde otro. Entonces, ¿cuáles son los gestos? Entendiendo el gesto como esa unidad mínima de transmisión de información de un cuerpo, de un ente a otro. Y sí, ahí estaría un poco como desde ese lugar, desde el puro proyecto. Bueno, perdonad, que no sé si estaba... ¿Me has interrumpido? Ah, no. Ah, vale. Desde el puro proyecto ahora con Pigface, lo que intentamos es sobre todo todavía como desgranar cuáles son los mecanismos que están operando en diferentes procesos. No hablábamos como por ejemplo de el caso de Deepfake, que es como, ¿no? Esta momento en el que llegas a una reproducción artificial de un rostro hasta el extremo que ya no sabes, ¿no? Cuándo es o cuándo no. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que podemos desarrollar para entender qué es lo que está pasando? Pues que a lo mejor lo que sucede es que no es que tengamos que entender, sino asumir que eso es un elemento que va a estar operando en nuestro entramado relacional y que entonces tenemos que depositar la responsabilidad o tenemos que depositar la percepción o la relación en otro tipo de elementos y no en la fisicalidad, porque podemos dar por asumido que esa fisicalidad es totalmente falseable, ¿no? Yo creo que pasa por ahí, por el desplazamiento. Sí, perdona. Perdón, tenemos un par de minutitos más si quieren ir cerrando, pues estaría muy bien para despedirnos. Pues justo pensaba también como que en esta gestualidad mucha de ella está basada en la repetición, ¿no? Y quizá es esa misma repetición con la que empezamos a asociar lenguajes y esos lenguajes a otras particularidades que necesariamente filtramos a través de nuestra subjetividad, ¿no? Y que no podemos darles lectura de otra manera que no sea a través de esto. Y no sé, a mí me queda justo como mucho ese interés de ver esta nueva fase, ¿no? Hacia dónde va a apuntar, porque siento que de alguna manera también en esos ejercicios de misma repetición y de mismo replantear ciertos escenarios que van avanzando y van modificándose y van siendo flexibles hacia, digamos, este cierre de proyecto que seguro que va a dar también para muchos otros nuevos inicios, ¿no? Pues me parece bien, pues bien interesante. Yo digo, de mi lado creo que me quedo mucho con eso y pues te agradezco mucho la presentación y tu tiempo, también a María, a Arjan, la invitación, el espacio y pues nada, creo que más bien acá en el chat pues vamos a estar también compartiendo el link a la presentación del video que nos mostraste un poco ahí en Steels y algunos otros links que también pueden ser de interés para quienes están por acá viéndonos el día de hoy. Y pues eso. Sí, pues igual agradecer el espacio, la verdad que fue no sé, es una suerte enorme que nos hayáis invitado y sobre todo también hablar de esto en castellano, que es algo que también está trayendo como muchísimo, ¿no? Porque toda la investigación y todo ha sido en inglés y de pronto tener que pensar cómo hablar puros conceptos, ¿no? Que estás acostumbrada a tratarlos desde otro lugar y te posicionan, ¿no? Como ya a formular desde otro sitio, desde otra sensibilidad y otra subjetividad, ¿no? Y sí, súper bonito y súper agradecida por ello, por la conversación con Doren, por conoceros y ojalá esto sea solo como eso, la etapa en la que post-face empieza como a ampliarse y la pensamos juntas, ¿no? O sea, como lo que tenemos claro es que no tenemos nada claro, básicamente, ¿no? Y eso es como muy bonito porque es lo que posibilita la entrada de todo, de la conversación y la diversificación de la conversación hacia muchos lugares y sería una suerte enorme si de pronto, no sé, a partir de aquí seguimos intercambiando, todas las personas que estéis escuchando también, bueno, ahí podemos dejar los emails y ir ampliando como las posibilidades de lo que imaginamos que puede llegar a suceder, pues porque eso es, ¿no? Como pensar en antelación para que no nos pille después la crisis, sino como poder pensar desde antes y desarrollar esas herramientas que necesitamos para, desde las diferentes subjetividades, llegar a ese entendimiento y esa posibilidad como de la convivencia entre todas, ¿no? Bien, pues sí, muchas gracias.
por su participación, su presencia, María y Dorín. Pues sí, muy chida charla, muy chido proyecto. De verdad, invitamos a quienes se han conectado a checar el video de este proyecto y pues a mantenerse al tanto de su desarrollo. A mí me encanta por todo lo que tiene que ver como con la historia de la subjetividad, de la descentralización de la subjetividad humana, la subjetividad humana individual, en pues todos los procesos sociotécnicos en los que nos hallamos ahora mismo. Y bueno, pues gracias también a todas las personas que se conectaron para esta tercera charla de materias mediales. María, ¿quieres decir alguna palabra? Pues no mucho más. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido una charla y una conversación que creo que muy sugerente, que creo que nos deja muchas preguntas y un camino largo para seguir conversando, reflexionando juntas, como has dicho, María. Así que, pues nada más. Muchas gracias. Gracias a todos, todas, todos por visitar el YouTube del CCD y por ver nuestra charla y nada más.